La instructora de combate Kaelia Enetara había sobrevivido a 3 guerras galácticas, ganado 17 condecoraciones por brillantez táctica y entrenado a más de 2000 soldados de élite en 47 mundos. Sin embargo, nunca le habían pedido que cuidara a un humano. El informe de la misión flotaba con esplendor holográfico sobre su escritorio, su lenguaje burocrático no lograba enmascarar lo que era, evidentemente, un castigo. El programa de combate avanzado más prestigioso del Colegio Bélico de la Hegemonía Galáctica, reservado para las especies depredadoras cumbre de la galaxia, ahora incluiría a la doctora Clara Morales, listada como consultora militar cultural de la Tierra. Consultora cultural, murmuró Kaelia Enetara, sus antebrazos tensándose con irritación. Su exoesqueleto cristalino crujió contra la silla mientras se recostaba. Me envían a los descendientes de mamíferos arborícolas para enseñar tácticas de guerra a los cazadores de manada Catar y a los navegantes del vacío zapirianos. La puerta emitió un timbre. Los ojos secundarios de Kaelia Enetara rastrearon el movimiento mientras su par primario permanecía fijo en el informe. Entraron 12 de los mejores de la galaxia, cada uno representando a la élite militar de su especie. Grom, el Catar, cuyo pueblo había conquistado 17 sistemas a través de pura excelencia depredadora. Zylos, del colectivo zapiriano, cuya fisiología adaptada al vacío los convertía en armas vivientes en combate de gravedad cero. Los masivos gemelos Gorkan, cuyo mundo natal de aplastante gravedad había engendrado soldados que podían partir a la mayoría de las especies por la mitad. La voz del instructor Grom llevaba la arrogancia casual de alguien que nunca había perdido una pelea. Hemos oído rumores sobre nuestra nueva incorporación. No rumores, Kaelia Enetara replicó. Realidad. Se nos une un representante del sistema solar. El silencio que siguió podría haber alimentado una pequeña nave estelar. Zylos fue el primero en romperlo con algo que podría haber sido risa si los zapirianos poseyeran cuerdas vocales adecuadas. Los mamíferos. El traductor de Zylos luchó con las frecuencias armónicas. Conozcan a la élite guerrera de la galaxia. Los que todavía usan armas de proyectiles y no han descubierto motores FTL que no exploten. Los mismos. Kaelia Enetara accedió a sus archivos. Doctora Clara Morales, sin servicio militar registrado, títulos avanzados en antropología y psicología del comportamiento. Su experiencia en combate consiste en artes marciales recreativas. Los compañeros de manada de Grom intercambiaron miradas. ¿Esto es algún tipo de castigo? Sí. ¿Qué hicimos mal? Antes de que Kaelia Enetara pudiera responder, la puerta volvió a sonar. Lo que entró desafió todas las expectativas que había construido sobre los supervivientes de mundos letales. La doctora Clara Morales medía quizás el 60% de la altura del guerrero más bajo de la sala. Sin armas visibles, sin armadura, sin aumentos. Piel pálida que parecía que se desgarraría al primer contacto con cualquier equipo de entrenamiento razonable. Llevaba solo un simple bolso y vestía ropa que sugería una completa ignorancia del protocolo militar. Buenos días, dijo la humana, su voz con un acento que el traductor de Kaelia Enetara etiquetó como inglés norteamericano. Soy Clara. Estoy deseando trabajar con todos ustedes. Los gemelos Gorkan se miraron y comenzaron lo que para su especie era una risa. Un sonido como el de placas tectónicas discutiendo. Esta es la consultora. El gemelo más grande, Grex, hizo un gesto con un brazo más grueso que el torso de Clara. Podría pisarla accidentalmente. Por favor, no lo haga, Clara respondió con suavidad. Haría el papeleo bastante engorroso. Grom se acercó sigilosamente, sus instintos de manada leyendo el lenguaje corporal a través de las barreras entre especies. ¿Se da cuenta de lo que somos? Sí, he matado ejércitos. Mis garras pueden perforar una armadura de combate. ¿Por qué exactamente deberíamos escuchar a alguien que parece que no podría sobrevivir al clima de su propio planeta? Clara dejó su bolso y consideró la pregunta con el tipo de reflexión usualmente reservado para complejas pruebas matemáticas. Esa es una pregunta realmente buena. ¿Le importa si le pregunto algo a cambio? Adelante. ¿Cuántos de su gente superan los 20 años en su mundo natal? La cresta de Grom se aplanó ligeramente. El 73%. Eliminamos a los débiles temprano. Impresionante. Zylos. ¿Y los zapirianos? El 81% sobrevive hasta la madurez, Zylos respondió. La confusión era evidente a pesar de las limitaciones del traductor.
Gorkan, el 68%. Grex respondió con orgullo. Nuestro mundo es duro. Solo los más fuertes sobreviven. Fascinante. Clara abrió su bolso y sacó lo que parecía una tableta electrónica primitiva. En la Tierra, el 97,2% de los humanos sobreviven hasta los 20 años en un planeta donde literalmente todo está tratando de matarnos. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez la calidad del silencio había cambiado. Imposible, Zilos dijo rotundamente. Ningún mundo letal tiene tasas de supervivencia tan altas. Oh, la Tierra es definitivamente un mundo letal, Clara asintió, golpeando su tableta. Tenemos depredadores que cazan en manadas coordinadas, toxinas ambientales que pueden matar en minutos, sistemas meteorológicos que pueden arrasar ciudades, enfermedades que saltan entre especies y plantas que han evolucionado específicamente para ser venenosas para los mamíferos. Pero, verán, esa es exactamente la razón por la que nuestra tasa de supervivencia es tan alta. Kaelia Enetara se encontró inclinándose hacia adelante a pesar de su escepticismo profesional. Explique. Bueno, cuando todo en tu planeta está intentando activamente asesinarte, desarrollas algunos enfoques interesantes para mantenerte con vida. Por ejemplo, Grom, tu gente evolucionó para ser depredadores alfa, ¿verdad? La cima de la cadena alimenticia. Obviamente, los humanos nunca lo fuimos. Fuimos presas durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Mediocres en la lucha, demasiado lentos para correr, no podíamos volar, no podíamos respirar bajo el agua, sin armadura natural, garras o veneno. Así que nos volvimos realmente buenos en hacer que todo lo demás se matara entre sí. La cabeza del guerrero Qatar se inclinó. Es decir, aprendimos que lo más peligroso en cualquier entorno no es el depredador más grande, ni la planta más venenosa, ni el peor clima. La expresión de Clara cambió y de repente no parecía tan inofensiva. Es la cosa que puede convencer a todas las otras cosas peligrosas de que trabajen para ella. Sacó algo más de su bolso. Una pequeña e insignificante pieza de metal del tamaño de su palma. Esta es una multiherramienta humana estándar. 15 funciones diferentes. Pesa unos 4 ox. Mencionaste que podrías pisarme accidentalmente. Tienes razón. Tu gente evolucionó en un mundo de alta gravedad. Eres increíblemente fuerte, y tu densidad ósea es aproximadamente 4 veces la mía. Sostuvo la herramienta. Esta pieza de metal, aplicada correctamente, podría matarte en unos 6 segundos. El Gorkan más grande se rió. Imposible. ¿Quieres que te lo demuestre? La risa cesó. Pensé que no. La cosa es que eso ni siquiera es remotamente lo más peligroso en esta habitación. Clara gesticuló alrededor del espacio. Los controles ambientales podrían bombear atmósfera tóxica. Los generadores de gravedad podrían sobrecargarse para crear un campo de aplastamiento. El sistema de iluminación funciona con suficiente energía como para cocinarnos a la mayoría al instante. El revestimiento del suelo podría electrificarse. Incluso las sillas podrían convertirse en armas si entendieras los puntos de palanca y supieras que articulaciones fallan bajo presión. Los protocolos de entrenamiento de Kaelia Enetara de repente le parecieron muy inadecuados. Llega la consultora humana. Y los humanos piensan así de forma natural. Tenemos que hacerlo. Así es como sobrevivimos lo suficiente como para dejar nuestro planeta. Verán, todas las demás especies que he estudiado evolucionaron para ser buenas en una cosa, cazar o volar o sobrevivir en el agua o lo que sea. Los humanos evolucionaron para ser buenos aprendiendo a ser buenos en todo lo demás. Clara guardó la multiherramienta. Por eso estoy aquí. Para enseñarles sobre las herramientas. La voz de Grom contenía escepticismo, pero ya no desprecio. Para enseñarles sobre la adaptación, sobre cómo pensar como una presa que se niega a ser presa, sobre cómo convertir la debilidad en ventaja y hacer que el entorno trabaje para ustedes en lugar de en su contra. Miró alrededor de la sala, encontrándose con la mirada de cada guerrero. Todos ustedes son increíblemente peligrosos en sus elementos naturales, pero ¿qué pasa cuando no lo están? ¿Qué pasa cuando están superados en armamento, en número, en terreno desconocido con equipo defectuoso, sin apoyo y enfrentándose a un enemigo que no lucha como esperan? Nos adaptamos, dijo Zilos, pero la incertidumbre parpadeaba en su afirmación. Lo hacen, o simplemente recurren a hacer lo que su especie hace mejor,
pero con más fuerza. Clara recogió su bolso de nuevo. Porque hay una diferencia entre la adaptación y ser simplemente más de lo que ya eres. Kaelia Enetara se dio cuenta de que sus planes de lecciones necesitaban una revisión inmediata. ¿Qué propone enseñarles exactamente? Cómo hacer trampa, dijo Clara simplemente. Cómo ganar peleas que no pueden ganar, sobrevivir a situaciones que deberían matarlos y convertir cada desventaja en el problema de otra persona. Cómo pensar como algo que nunca se suponía que saldría de su mundo natal, pero de alguna manera conquistó la mitad de la galaxia. De todos modos, los humanos no han conquistado nada, protestó Grex. ¿No es así? Clara sonrió. Y había algo en esa expresión que hizo que incluso los instintos de combate de Kaelia Enetara se erizaran. Instructora, ¿cuántas especies en la hegemonía tienen protocolos específicos para tratar con comerciantes, diplomáticos y turistas humanos? Kaelia Enetara consultó su base de datos. El número que apareció hizo que su exoesqueleto crujiera audiblemente. Todas, dijo en voz baja. Ahora mismo, ¿cuántos de esos protocolos implican alguna variación de, no dejen que los convenzan de que su manera es mejor? El silencio se prolongó hasta que Grom finalmente lo rompió. ¿Qué eres? Exactamente lo que dijo su instructora. Una consultora aquí para ayudarles a entender que lo más peligroso del universo no es lo más fuerte, ni lo más rápido, ni lo más fuertemente armado. Clara se dirigió hacia la puerta. Es la cosa que puede convencerte de que luches sus batallas por ella. El entrenamiento comienza mañana a las 8. Instructora, quizás quiera reconsiderar su definición de experiencia en combate. Después de que ella se fue, los 12 guerreros de élite se sentaron en un silencio contemplativo. Finalmente, Zylos habló. Creo, dijo el zapiriano lentamente, que podríamos estar en problemas. Kaelia Enetara abrió sus planes de lecciones y comenzó a borrarlo todo. La primera lección comenzó con Clara sentada con las piernas cruzadas en el suelo, pidiendo a 12 de los guerreros más letales de la galaxia que cerraran los ojos y escucharan. Esto es ridículo, murmuró Grom, sus instintos de manada gritando contra la ceguera deliberada. Los guerreros mantienen contacto visual con la instructora Kaelia Enetara. Clara interrumpió sin abrir los ojos. ¿Podría decirme qué está pensando ahora mismo? Los ojos primarios de Kaelia Enetara se centraron en la humana mientras su par secundario monitoreaba a los estudiantes. Que este ejercicio no tiene propósito táctico. Perfecto. Grom, estás frustrado porque cerrar los ojos se siente como una rendición. Zylos está calculando cuán rápido podrías moverte a una posición defensiva si fueras atacado. Los gemelos Gorkan se preguntan si esto es una broma elaborada a su costa. Rena, allá, está siguiendo las instrucciones, pero cuestionando si puedo escuchar sus patrones de respiración cambiar cuando se molesta. La forma cristalina de la guerrera silicariana resonó como cristal golpeado. ¿Cómo lo supiste? Me lo dijeron. Todos ustedes. Volumen, tono, micromovimientos, cambios de olor, fluctuaciones del campo electromagnético. Clara abrió los ojos y miró directamente a Rena. Tu especie se comunica parcialmente a través de la resonancia armónica. Cuando estás irritada, tu frecuencia interna se desplaza hacia arriba unos 12 hercios. Es sutil, pero audible si sabes qué escuchar. Kaelia Enetara se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. Los analizaste a todos simultáneamente. Conciencia situacional básica. Los humanos pasamos la mayor parte de nuestras vidas rodeados de otros humanos y todos somos terribles en la comunicación directa. ¿Aprendes a leer entre líneas o lo malinterpretas todo? Clara se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Lo que nos lleva a la lección 1, guerra de información. Sabemos de guerra de información, protestó Grex. Recopilación de inteligencia, interrupción de comunicaciones, operaciones psicológicas. No, ustedes conocen la gestión de la información. Hay una diferencia. Clara caminó hacia la pantalla central de la sala y activó un escenario táctico. Ejercicio estándar. Fortaleza enemiga. 12 defensores. Tienen potencia de fuego superior, pero ellos tienen la ventaja del terreno elevado. Kaelia Enetara. ¿Cómo abordaría esto? La instructora consideró fuego de supresión desde múltiples ángulos seguido de un asalto coordinado utilizando la ventaja de movilidad de los zapirianos y las capacidades de asalto pesado de los Gorkan.
Eficiente, directo, probablemente exitoso. Clara modificó el escenario. Ahora, la misma situación, pero no pueden usar armas. Imposible, afirmó Silos. ¿Cómo se asalta una posición fortificada sin armas? No la asaltas en absoluto. Haces que se asalte a sí misma. Clara abrió la base de datos histórica de la Tierra. La historia militar humana trata principalmente de enfrentar a los enemigos entre sí. Somos demasiado débiles para la confrontación directa, así que nos volvimos creativos. Mostró una compleja red de alianzas y conflictos. Tomen lo que ustedes llaman la Primera Guerra Global Humana. Técnicamente duró 4 años, pero en realidad duró unos 30 porque los humanos pasaron décadas convenciendo a varios grupos de que sus vecinos eran el verdadero problema. Cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba, continentes enteros estaban luchando por nosotros. Comienzan los métodos de entrenamiento no convencionales. Las tácticas de engaño no son precisamente revolucionarias, dijo Grom. Pero su interés estaba claramente despertado. Cierto, pero la escala importa. Sus tácticas de engaño implican la desorientación en el campo de batalla. Las tácticas de engaño humanas implican convencer a los hijos de su enemigo de que sus padres estaban equivocados en todo. Clara cambió la pantalla de nuevo. Esto es lo que pasó cuando los humanos introdujeron las redes sociales a su propia especie. En 50 años, tuvieron poblaciones discutiendo sobre la realidad objetiva, no la interpretación de los hechos, sino la existencia de los hechos mismos. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. Armaron sus propios métodos de comunicación. Los armónicos de Rena llevaban una nota de fascinación horrorizada. Armados, probados, refinados y luego exportados. Cada especie que ha tenido contacto extendido con los medios de entretenimiento humanos ha reportado un aumento de los conflictos sociales internos en 2 generaciones. Pero aquí está la parte realmente interesante. Los humanos parecen ser naturalmente inmunes a sus propias técnicas. La mente táctica de Kaelia Enetara estaba acelerada. ¿Cómo es eso posible? Porque evolucionamos en el entorno que creó esas técnicas. Somos naturalmente paranoicos con las fuentes de información. Esperamos que nos mientan y asumimos que todos tienen motivaciones ocultas. No es cinismo, es instinto de supervivencia. Clara hizo un gesto a los guerreros alrededor de la sala. Sus especies evolucionaron para confiar en los compañeros de manada, las conexiones de la mente colmena o las jerarquías tribales. Los humanos evolucionaron para no confiar completamente en nadie y verificar todo de forma independiente. Eso suena agotador, observó uno de los gemelos Gorkan. Lo es. También es la razón por la que los humanos nunca han tenido un gobierno planetario exitoso. ¿Por qué nuestras guerras tienden a ser asuntos multifacción increíblemente complejos? ¿Y por qué seguimos produciendo individuos que pueden entrar en una sala llena de extraños e identificar inmediatamente las debilidades, motivaciones y puntos de presión de todos? Se volvió hacia la pantalla táctica. Entonces, volviendo a nuestro problema de la fortaleza. Silos, ¿qué valoran más los zapirianos? Unidad de propósito, logro colectivo. Gorkan, fuerza, demostrar dominancia. Qatar, manada, lealtad, proteger el vínculo de caza. Ahora mismo, imaginen que estoy defendiendo esa fortaleza con un grupo mixto de esas 3 especies. No necesito armas para destruirlos. Solo necesito convencer a los zapirianos de que los Gorkan planean reclamar gloria individual. Decir a los Gorkan que los zapirianos los consideran demasiado débiles para el combate real y sugerir a los Qatar que ninguno de los grupos respeta las jerarquías de manada. Clara volvió a sonreír esa sonrisa inquietante. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que estén luchando entre sí en lugar de defenderse de ustedes? Minutos, admitió Kaelia Enetara. Pero, seguramente, los soldados entrenados reconocerían tal manipulación. ¿Lo harían, Grom? ¿Crees que Silos respeta las tradiciones de caza Qatar? Por supuesto que no. Los nacidos del vacío no comprenden la dinámica de manada adecuada. Silos, ¿crees que Grom aprecia la complejidad del pensamiento táctico tridimensional? Los cazadores terrestres piensan en 2 dimensiones. Es una limitación fundamental. Ven. Clara extendió las manos. Ni siquiera tuve que mentir. Solo les pedí que confirmaran cosas que ya creían el uno del otro. Ahora,
Imaginen a alguien con entrenamiento real haciendo esto sistemáticamente durante semanas o meses. Las implicaciones flotaban en el aire como la radiación de un reactor dañado. Esto es lo que quiere decir con luchar como una presa, dijo Rena lentamente. Volver a los depredadores unos contra otros. Exactamente. Pero eso es solo el nivel fundamental. La verdadera doctrina táctica humana va mucho más profundo. Clara abrió otro escenario. Siguiente lección: explotación ambiental. Sus especies se adaptan a los entornos. Los humanos adaptan los entornos a sí mismos. Mostró imágenes de asentamientos humanos en mundos que deberían haber sido inhabitables. Atmósfera tóxica. Los humanos construyen hábitats cerrados y terraforman localmente. Demasiado calor. Crean sistemas de enfriamiento. Demasiado frío. Generan calor. Fauna hostil. La domestican o la eliminan por completo. Técnicas de colonización estándar, dijo Grex con desdén. Estándar para ustedes, quizás. Pero los humanos hacen esto incluso cuando no están colonizando. Lo hacen automáticamente, constantemente, a donde quiera que vayan. Un humano que pasa una noche en un lugar desconocido modificará inconscientemente ese entorno para que sea tácticamente más ventajoso. Activó una simulación. Observe. El escenario mostraba una única figura humana entrando en una habitación básica. En minutos, los muebles habían sido reorganizados para proporcionar mejores líneas de visión y posiciones de cobertura. Los objetos fueron reposicionados para servir como armas o barreras improvisadas. Incluso la iluminación se ajustó para crear sombras ventajosas. No se le dijo al sujeto que esto era un escenario de combate, señaló Clara. Así es como los humanos interactúan naturalmente con el espacio. Asumimos que cada entorno es potencialmente hostil y lo modificamos en consecuencia sin un pensamiento consciente. Kaelia Enetara estaba tomando notas más rápido de lo que sus manos podían moverse. Completamente inconsciente. Es por eso que los turistas humanos son considerados un riesgo de seguridad en la mayoría de los mundos civilizados. No están planeando nada hostil. Simplemente están identificando automáticamente las debilidades en sus defensas y optimizando su entorno para escenarios de supervivencia que probablemente no ocurrirán. Zilos hizo ese sonido que podría haber sido risa de nuevo, pero esta vez no contenía diversión. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que convierte cada ubicación en una fortaleza sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo? Eso, dijo Clara, recogiendo su bolso mientras el tiempo de la sesión expiraba, es la lección de mañana. Esta noche, quiero que cada uno de ustedes regrese a sus aposentos y preste atención a lo que hace inconscientemente. Noten lo que miran, lo que escuchan, cómo se posicionan, lo que los hace sentir cómodos o incómodos. Luego pregúntense, ¿se están adaptando a su entorno o están tratando de hacer que su entorno se adapte a ustedes? Mientras los estudiantes salían, Kaelia Enetara se quedó atrás. Doctora Morales, dijo con cautela. ¿Cuál es exactamente su verdadera formación? Antropología y psicología del comportamiento, tal como dicen los archivos. ¿Y su experiencia en combate? Artes marciales recreativas. Clara se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Claro, cuando tu recreación está diseñada para enseñarte 67 formas diferentes de matar a alguien con objetos cotidianos, la línea entre recreación y combate se vuelve un poco difusa. Después de que ella se fue, Kaelia Enetara se sentó sola en su aula, mirando los planes que de repente parecían tan obsoletos como hachas de piedra. Afuera, 12 guerreros de élite probablemente estaban descubriendo que sus aposentos se sentían de alguna manera diferentes ahora que estaban prestando atención a sus propios comportamientos inconscientes. Tenía la incómoda sospecha de que, para mañana, ninguno de ellos podría entrar en una habitación de la misma manera. Lecciones de guerra de información. Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar a las 3 de la madrugada y 47, 3 minutos antes de la tercera lección programada de Clara. Los instintos de combate de Kaelia Enetara se activaron inmediatamente. Brecha en el perímetro, contactos hostiles, todo el personal a posiciones defensivas. Protocolo estándar ejecutado impecablemente por guerreros que habían practicado estas respuestas durante años, lo cual era exactamente el problema. Reporte. Kaelia Enetara ladró mientras sus estudiantes se reunían en el corredor fuera de la instalación de entrenamiento. Naves desconocidas salieron del hiperespacio, respondió Grom, sus instintos de líder de manada tomando el mando.
Configuraciones sigilosas están bloqueando nuestras comunicaciones. Han desplegado cápsulas de infiltración por todo el complejo de la Academia. Los sensores de número están comprometidos, pero las estimaciones preliminares sugieren, las luces se apagaron. La energía de emergencia se activó un segundo después, bañando todo en una iluminación roja infernal que convirtió el corredor en algo salido de una pesadilla. Las estimaciones son irrelevantes ahora, observó Zylos con la típica precisión zapiriana. Controlan nuestra infraestructura. Kaelia Enetara accedió a sus protocolos tácticos. Formación 7. Gorkan a la cabeza. Qatar en posiciones de flanqueo. Zapirianos proporcionen reconocimiento aéreo. Aseguraremos la armería, y la voz vino de detrás de ellos. Clara emergió de un conducto de mantenimiento que ninguno de ellos había notado, cubierta de polvo y llevando lo que parecía un escáner improvisado construido con equipo de la Academia. ¿Qué está haciendo? Kaelia Enetara exigió. Esto es una situación de combate. Sí, lo es, y todos ustedes están a punto de hacerse matar. Clara levantó su dispositivo improvisado. Estos no son asaltantes aleatorios. Este es un ataque de precisión diseñado específicamente para explotar patrones de respuesta predecibles. Imposible, rugió Grex. Nadie conoce nuestros protocolos tácticos. Todos conocen sus protocolos tácticos. Son soldados de élite de 12 especies diferentes entrenados en doctrina militar clásica con fortalezas y patrones de comportamiento bien documentados. El escáner de Clara emitió un pitido suave. Quienquiera que haya planeado este ataque estudió cada enfrentamiento que sus especies hayan librado y diseñó contramedidas en consecuencia. El edificio se estremeció cuando algo detonó en un nivel superior. ¿Entonces qué sugiere? La voz de Grom contenía una agresión apenas controlada. No podemos simplemente escondernos. No nos escondemos. Hacemos trampa. Clara se movió a un panel de pared y comenzó a conectar su escáner a los sistemas internos de la Academia. Rena, tus habilidades armónicas. ¿Puedes generar firmas de resonancia falsas? Sí, pero ¿por qué lo haría? Haz que suene como si fuéramos el doble de nosotros esparcidos por todo el edificio. Zylos, olvídate del reconocimiento aéreo. Te necesito en los sistemas de ventilación creando firmas de movimiento que no coincidan con ningún perfil de especie conocido. Eso no logra nada estratégicamente. Logra confusión. Grex, Nor, olviden la formación 7. Su trabajo es hacer el mayor ruido posible mientras se mueven en patrones completamente aleatorios. No un movimiento táctico. Aleatorio, como animales de presa huyendo en pánico. El rostro del Gorkan más grande se contorsionó de asco. No huimos. Hoy sí, Grom. Dividan su manada. La mitad de ustedes comiencen a transmitir comunicaciones falsas en canales comprometidos, afirmando que están coordinando un contraataque de manual que en realidad no están planeando. La otra mitad, necesito que accedan a las instalaciones de la cocina. ¿Instalaciones de cocina? Kaelia Enetara estaba perdiendo rápidamente el rastro de la estrategia que se suponía que esto representaba. Las áreas de preparación de alimentos tienen las combinaciones químicas más volátiles de cualquier instalación civil. Química humana básica. Puedes hacer explosivos, ácidos, gases tóxicos y aceleradores a partir de ingredientes destinados a cocinar. El escáner de Clara produjo un esquema del edificio. Más importante aún, los atacantes nunca aseguran las cocinas primero porque no son tácticamente relevantes. Esto es una locura, protestó Zylos. ¿Quiere que abandonemos todos los principios de la ciencia militar? Quiero que abandonen todos los principios que esperan que sigan. El edificio se estremeció de nuevo, más cerca esta vez. Miren, sus atacantes obviamente han hecho su tarea. Saben que los Qatar siempre protegen los flancos de la manada. Saben que los Gorkan cargan directamente contra las amenazas. Saben que los zapirianos prefieren las ventajas del terreno elevado. Se han preparado para todo eso. Entonces, ¿cómo luchamos contra enemigos que conocen nuestras capacidades?, preguntó Kaelia Enetara. No luchamos contra ellos en absoluto. Hacemos que luchen entre ellos. Clara mostró datos de sensores internos en su pantalla improvisada. Basándome en los patrones de movimiento, cuento 4 equipos de infiltración, cada uno compuesto por especies mixtas para la diversidad táctica.
Se están coordinando a través de comunicaciones encriptadas cuánticas y siguiendo una línea de tiempo de precisión diseñada para evitar que organicemos una resistencia efectiva. Confirmar nuestra impotencia no mejora la moral, observó Rena, sus armónicos agudos por el estrés. En realidad, sí, porque significa que no están preparados para el caos. Clara comenzó a teclear comandos en su escáner. Las mentes militares piensan en términos de variables controladas y resultados predecibles. Han simulado cada posible respuesta táctica que puedan montar, pero no se han preparado para un colapso sistémico completo. Terminó sus preparativos y miró las 12 caras que iban de la confusión a la hostilidad. Esto es lo que va a pasar. En 30 segundos, voy a colapsar cada sistema electrónico de esta instalación simultáneamente. Energía de emergencia, soporte vital, generadores de gravedad, procesadores atmosféricos, todo se caerá durante exactamente 90 segundos. En esa ventana de tiempo, van a demostrar por qué los humanos no entrenan a los soldados para luchar en formación. No puede estar hablando en serio, dijo Kaelia Enetara. Apagar el soporte vital matará, nadie muere en 90 segundos por falta de aire procesado, pero los soldados entrenados se vuelven inútiles sin su equipo, sus comunicaciones y su capacidad de coordinación. El dedo de Clara se cernió sobre el comando final. Cuando los sistemas vuelvan a estar en línea, nuestros atacantes estarán dispersos, confundidos y tratando de restablecer la coherencia táctica. Ahí es cuando les muestran lo que sucede cuando los depredadores alfa dejan de seguir las reglas. El primer equipo de infiltración apareció al final del corredor. Armas apuntadas con precisión profesional. Demasiado tarde para debatir. Clara ejecutó el apagado. El mundo se volvió negro y silencioso. Sin iluminación de emergencia, sin gravedad artificial, sin zumbido de ventilación. Solo oscuridad absoluta. Y el sonido de 12 especies diferentes respirando en patrones que sugerían un terror apenas controlado. La academia bajo ataque. Entonces Kaelia Enetara escuchó algo que la perseguiría en sus sueños durante décadas. Clara riendo suavemente en la oscuridad. 90 segundos, susurró la humana, háganlos valer. Lo que siguió no fue una guerra. Fue un imperativo biológico desatado en un entorno donde el entrenamiento y la doctrina carecían de significado. Los instintos de manada de Grom se activaron sin restricciones tácticas, convirtiéndolos en algo que cazaba por sonido y olor en perfecta coordinación. Los Gorkan se movieron a través de la gravedad cero como arietes vivientes, usando su masa y fuerza de formas que ninguna formación les había enseñado jamás. Zylos fluía a través de la oscuridad tridimensional con una gracia depredadora que hacía que su movimiento táctico normal pareciera torpe en comparación. Y a través de todo, Kaelia Enetara podía escuchar a Clara moverse en la oscuridad. No luchando, no dando órdenes, simplemente presente de maneras que convertían cada colisión accidental entre atacantes confundidos en una desventaja táctica. Cuando los sistemas volvieron a estar en línea, el corredor parecía como si algo hubiera explotado. 4 equipos de infiltración, profesionales que habían irrumpido con éxito en la academia militar más segura de la galaxia, estaban dispersos, desorientados y mirando a 12 alienígenas que ya no parecían soldados. Parecían algo que había evolucionado para matar en entornos donde la civilización era solo un inconveniente temporal. Ríndanse ahora, dijo Clara conversacionalmente al atacante más cercano. Y los procesaremos a través de tribunales militares normales. Sigan luchando y les enseñaré lo que los humanos les hacen a las amenazas con las que no podemos negociar. El líder de la infiltración, una especie de mercenario fuertemente aumentado, levantó su arma hacia Clara. Grom se movió más rápido de lo que los reflejos mejorados de Kaelia Enetara podían seguir. En un momento el mercenario estaba armado. Al siguiente, estaba inconsciente en el suelo, y Grom estaba exactamente donde había estado antes, lamiéndose la sangre de las garras con una expresión de suave sorpresa. No sabía que podía moverme tan rápido en gravedad artificial, dijo el Cátar pensativamente. Ellos tampoco, Clara respondió. Ese es el punto. Pasan tanto tiempo aprendiendo a luchar como soldados que olvidaron cómo luchar como lo que realmente son. Los atacantes restantes se rindieron sin decir una palabra. Más tarde, después de que los equipos de seguridad hubieran revisado las secuelas y los sistemas de la academia estuvieran completamente restaurados, Kaelia Enetara se encontró sola con Clara en las ruinas de su aula. Los atacantes, dijo con cautela, fueron contratados por el Consejo de la Hegemonía. Lo sé.
Esto fue una prueba para ver si los métodos de entrenamiento humanos podían realmente mejorar nuestras capacidades. Me di cuenta cuando usaron armas no letales y evitaron atacar sistemas críticos. Clara ya estaba empacando su bolso. La pregunta es, ¿aprobamos? Kaelia Enetara miró a su alrededor el nivel de destrucción, tanto física como conceptual. Cada suposición que había tenido sobre la guerra, el entrenamiento y la naturaleza de la efectividad en combate, yacía en ruinas. Honestamente, no tengo idea de qué poner en mi informe, admitió. Intente esto, la doctrina militar humana no se trata de hacer a los soldados más efectivos. Se trata de hacer que la efectividad sea irrelevante. Clara se dirigió a la puerta. La lección de mañana iba a cubrir aplicaciones estratégicas. ¿Todavía está interesada? Después de que ella se fue, Kaelia Enetara se sentó entre los restos de su aula y se dio cuenta de que 12 guerreros de élite acababan de aprender algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que sus especies abordaban el conflicto. También se dio cuenta de que ninguno de ellos volvería a asumir que entendía de lo que los humanos eran realmente capaces cuando se les presionaba. La sesión de emergencia del Consejo de la Hegemonía se convocó 6 horas después del incidente de la Academia en una cámara diseñada para acomodar a los líderes militares más poderosos de la galaxia. Lo que encontraron esperándolos fueron 12 guerreros de élite que ya no encajaban en ninguna clasificación táctica reconocible. Grom entró en la cámara, moviéndose con una fluidez depredadora que hacía que su anterior porte militar pareciera artificialmente restringido. Los gemelos Gorkan habían desarrollado el hábito inconsciente de buscar debilidades estructurales en cualquier habitación que ocuparan. Zylos fluía por el espacio con una eficiencia que sugería que su entrenamiento de combate tridimensional tradicional había sido meramente el comienzo de sus capacidades. Pero fue Kaelia Enetara quien más preocupó al Consejo. La instructora más condecorada de la Academia se sentó en la mesa de testigos con la alerta relajada de alguien que había aprendido a ver la guerra como otra forma de resolución de problemas. El consejero principal Raxen comenzó, su armadura ceremonial tintineando con autoridad. Su informe preliminar fue inusual. Por favor, elabore sobre estas nuevas metodologías de entrenamiento. Con respeto, consejero principal, no son metodologías, son perspectivas. Kaelia Enetara activó una pantalla holográfica que mostraba métricas de efectividad en combate. La doctora Morales no nos enseñó técnicas. Nos enseñó a reconocer las suposiciones subyacentes a nuestros enfoques existentes. Suposiciones de que el combate se trata de una potencia de fuego superior. Que las tácticas implican controlar variables. Que la victoria significa derrotar a las fuerzas enemigas mediante la aplicación directa de la fuerza. Los 4 brazos de Kaelia Enetara se movían en patrones que enfatizaban sus puntos con precisión inconsciente. La doctrina humana opera desde premisas completamente diferentes. La consejera Cilira, en representación de la hegemonía cristalina, resonó con escepticismo. ¿Sugiere que su enfoque es superior a la ciencia militar probada? Sugiero que su enfoque hace que la ciencia militar sea irrelevante. La cámara quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las matrices de traducción, que luchaban por procesar conceptos que no existían en la mayoría de los vocabularios militares. Explique, ordenó Raxen. Grom se inclinó hacia adelante. Consejero principal, ¿puedo demostrar algo? Requerirá su cooperación personal. Proceda. Póngase de pie, por favor. Ahora, imagine que soy un enemigo que se acerca desde su flanco izquierdo. ¿Cuál es su respuesta táctica inmediata? Raxen automáticamente adoptó una postura defensiva, su mano moviéndose hacia su arma ceremonial. Establecer perímetro defensivo. Pedir refuerzos. Evaluar nivel de amenaza. Alto. Acaba de probar mi punto. Grom se sentó sin haberse movido de su silla. En el tiempo que le tomó comenzar su evaluación táctica, un humano habría convencido a sus refuerzos de que usted era la amenaza real, habría convertido su perímetro defensivo en una trampa y habría redefinido el nivel de amenaza para que su supervivencia dependiera de hacer exactamente lo que ellos querían. Imposible, ¿verdad? Consejero principal, ¿cuál es su mayor preocupación política ahora mismo? La armadura ceremonial de Raxen se movió ligeramente. Las crecientes tensiones entre los sectores industriales y las colonias del borde exterior por la asignación de recursos. Perfecto. La doctora Morales mencionó que los registros históricos humanos incluyen más de 3.000 casos documentados de conflictos similares. ¿Le gustaría saber cómo se resuelven típicamente?
A pesar de sí mismo, Raxen se encontró asintiendo. La potencia más grande se centra tanto en mantener el control sobre los recursos disputados que no se da cuenta cuando la potencia más pequeña comienza a proporcionar esos mismos recursos a sus otros rivales. En 2 generaciones, el conflicto original se vuelve irrelevante porque las relaciones económicas se han reestructurado por completo. La cresta de Grom se aplanó en lo que podría haber sido diversión. La potencia más pequeña nunca lucha directamente contra la más grande. Simplemente espera a que la potencia más grande se agote luchando contra todos los demás. El consejero Catarrus, cuya especie se enorgullecía del pensamiento estratégico, hizo un sonido como de metal moliéndose. Está describiendo manipulaciones de siglos de duración. Estamos describiendo un martes por la tarde para los humanos, interrumpió Cilos. La doctora Morales nos mostró documentación de algo llamado estrategias de adquisición corporativa, que siguen estos patrones exactos en escalas de tiempo medidas en meses. Pero, seguramente la estructura cristalina de Cilira resonó con confusión. Este nivel de complejidad estratégica requiere una coordinación institucional masiva. No, interrumpió Caelia Enetara. Esa es la parte aterradora. La doctora Morales demostró estos principios utilizando humanos individuales operando de forma independiente, sin coordinación central, a menudo sin siquiera darse cuenta de que estaban implementando una doctrina estratégica. Abrió otra pantalla. Esto es metraje de la cafetería de la academia de ayer. Doctrina de combate humana revelada. Observen a la humana interactuar con el personal de servicio de alimentos. El holograma mostraba a Clara teniendo lo que parecía ser una conversación casual con 3 especies diferentes de trabajadores de cocina. Para la mayoría de los observadores, parecía una charla amistosa. ¿Notan algo inusual?, preguntó Caelia Enetara. Los miembros del consejo estudiaron el metraje cuidadosamente. Finalmente, Catarrus habló. Ella los está escuchando quejarse sobre las condiciones de trabajo. Está realizando un reconocimiento sobre la gestión de recursos de la academia, las vulnerabilidades de la cadena de suministro, la moral del personal y las jerarquías administrativas. En 5 minutos de conversación casual, adquirió suficiente inteligencia operativa para planear una adquisición institucional completa. Caelia Enetara resaltó momentos específicos en la grabación. También identificó que miembros del personal tienen acceso a áreas restringidas, quienes toman decisiones reales versus quienes tienen autoridad oficial, y qué protocolos regulatorios se aplican realmente versus cuáles existen solo en papel. Y el personal de la cocina le contó todo esto voluntariamente. Pensaron que estaba siendo amigable. Los humanos tienen esta habilidad de hacer que la recopilación de información se sienta como un vínculo social. Raxen estudió la grabación con creciente inquietud. ¿Cuál era su propósito real en esas conversaciones? Según ella, estaba tratando de averiguar si la academia tenía un buen café. El silencio que siguió podría haberse medido en épocas geológicas. Consejero principal, dijo Rena, sus armónicos llevando matices de algo que se acercaba a la reverencia. Necesitamos discutir lo que sucede a continuación. Es decir, la doctora Morales nos informó ayer que todo lo que nos enseñó representa lo que los humanos consideran conceptos básicos de autodefensa civil. Las aplicaciones militares, afirmó, son significativamente más sofisticadas. ¿Cuán significativamente?, respondió Grex. Mencionó algo llamado Proyecto Espejo. Aparentemente, un ejercicio militar humano donde simularon la conquista galáctica completa utilizando solo manipulación económica e influencia cultural. Sin armas, sin conflicto directo, solo aplicación estratégica de lo que ella llamó proyección de poder blando, punto. La conclusión de la simulación, continuó Honor, fue que los humanos podrían controlar efectivamente la civilización galáctica en 50 años estándar, y las poblaciones objetivo solicitarían voluntariamente la supervisión humana al final del proceso. ¿Parámetros de simulación?, preguntó Raxen débilmente. Condiciones iniciales, una nave mercante humana con una licencia comercial estándar. Los sistemas ambientales de la Cámara del Consejo no pudieron manejar el cambio repentino en la presión atmosférica mientras 12 especies diferentes reconsideraban simultáneamente todo lo que creían saber sobre las relaciones interraciales. Hay más, dijo Caelia Enetara. La doctora Morales me pidió que entregara un mensaje al Consejo. Quería expresar su gratitud por esta oportunidad de demostrar los métodos de entrenamiento humanos y confirmar que su asignación aquí está ahora completa. ¿Qué asignación?
Evaluación de las capacidades militares de la hegemonía y los procesos de toma de decisiones institucionales. Kaelia N. Tara mostró un informe exhaustivo que hizo que las bases de datos estratégicas del Consejo parecieran juguetes de niños. Ha compilado un análisis detallado de nuestras estrategias defensivas, estructuras de mando, sistemas de asignación de recursos, dinámicas políticas y perfiles psicológicos individuales de figuras clave de liderazgo. Eso es información clasificada. Ya no. Ella recomienda que el cuerpo diplomático de la Tierra comience negociaciones formales para lo que ella denomina acuerdos de cooperación mutuamente beneficiosos con especies miembro individuales de la hegemonía. Punto. La estructura cristalina de la consejera Cilira resonó en frecuencias que se acercaban al pánico. ¿Sugiere que los humanos negocien con nosotros por separado? Eso desestabilizaría eso daría a cada especie la oportunidad de perseguir sus propios intereses sin estar limitada por procesos de toma de decisiones colectivos que pueden no servir a sus necesidades específicas. Kaelia N. Tara la corrigió. Sus palabras exactas fueron: ¿por qué la riqueza mineral de la hegemonía cristalina debería estar limitada por las políticas de expansión territorial de los Qatar? Las matrices de traducción comenzaron a emitir sonidos de advertencia mientras intentaban procesar las implicaciones políticas. ¿Dónde está la doctora Morales ahora?, preguntó Raxen. Partió esta mañana. Mencionó algo sobre una conferencia en el Instituto de Mando Estratégico Zapiriano. Kaelia N. Tara hizo una pausa. También dejó materiales curriculares detallados para lo que llamó Pensamiento Estratégico Humano 101 minutos y sugirió que quizás quisiéramos implementarlo como entrenamiento obligatorio para todo el personal militar de la hegemonía. ¿Por qué? Porque, según su análisis, dentro de una generación, cada conflicto en esta galaxia involucrará al menos a una de las partes que ha sido entrenada en la doctrina táctica humana. Sintió que sería injusto si permanecíamos en desventaja. La cámara volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Finalmente, Grom habló. Consejero principal, hay una cosa más. La doctora Morales dejó un mensaje personal para el liderazgo del Consejo. ¿Qué mensaje? Quería que supieran que disfrutó de su visita y que espera trabajar con nosotros de nuevo pronto. La expresión de Grom sugería que todavía estaba procesando el significado completo. También mencionó que todo este ejercicio, el programa de la academia, el ataque simulado, nuestra evaluación de desempeño, se utilizará como estudio de caso en algo que ella llamó xenopsicología aplicada, en las instalaciones de entrenamiento diplomático de la Tierra. Es decir, la próxima generación de diplomáticos, comerciantes y agregados culturales humanos será entrenada específicamente en cómo interactuar con nuestras especies utilizando perfiles psicológicos y tácticos detallados desarrollados a partir de nuestras respuestas a situaciones de crisis fabricadas. La verdad final sobre los humanos. El silencio se prolongó hasta que Katarrus finalmente habló. ¿Estamos en guerra? No, respondió Kaelia N. Tara. Estamos en negociación. Simplemente no nos dimos cuenta hasta ahora. Fuera de la Cámara del Consejo, 12 guerreros de élite que ya no encajaban en las clasificaciones tradicionales esperaban órdenes que nunca llegarían. Porque en un universo donde la guerra había sido redefinida como solo otra forma de conversación, el concepto mismo de mando militar se había vuelto tan obsoleto como sus protocolos de entrenamiento originales. Y en algún lugar en el vacío entre las estrellas, un único transporte humano llevaba planes de lecciones que remodelarían cómo toda una galaxia pensaba sobre el conflicto, la cooperación y el sutil arte de conseguir exactamente lo que querías mientras hacías que todos los demás pensaran que era su idea. Todo el tiempo, la instructora había gritado que nadie lucha contra un habitante de un mundo letal. Ella tenía toda la razón.